España hizo la guerra en Flandes, una larga guerra, pero España no invadió Flandes. Flandes formaba parte de las posesiones de la corona española por herencia de Carlos I. Su hijo, Felipe II, se propuso afianzar su control sobre el país, designando directamente a sus gobernadores, reorganizando los obispados e implantando el Tribunal de la Inquisición, cuestión esta decisiva, porque la región se había extendido el protestantismo. A partir de aquí, las cuestiones políticas, las económicas y las religiosas se mezclaron de forma inseparable. La rica burguesía flamenca, muy castigada por el cierre de mercados a causa de la guerra en Suecia, vio que su riqueza podía menguar aún más. Sus deseos de gobernarse por sí mismos encontraban un cauce a la vez religioso y político en el ascenso del protestantismo. A partir de ahí, todo empezó a arder a la vez. En 1566, los calvinistas holandeses emprendieron una violenta campaña contra las imágenes católicas, destruyendo millares de ellas en iglesias de todo el país y sembrando la violencia por doquier. La ola fue aprovechada por los poderes locales para reclamar más competencias. Ellos, dijeron, acabarían con la rebelión. Pero no solo no acabaron con ella, sino que la situación empeoró. Para restaurar el orden, Felipe II envió al duque de Alba. Este, expeditivo, descubrió que detrás de los tumultos se hallaba el príncipe de Orange, y con ellos los condes de Egmont y Horn. Ambos habían sido leales a la corona española. Horn, nombrado almirante Flandes y caballero de Toisón de Oro, había estado 4 años en la corte de España. Egmont, primo segundo del rey Felipe, caballero asimismo del Toisón de Oro, se había formado como militar en España y había combatido San Quintín y Gravelinas. El duque de Alba reprimió los trastornos sin miramientos. Guillermo de Orange huyó, pero Egmont y Horn fueron apresados. El de Orange, sintiéndose fuerte, declaró la guerra a España. Se puso al frente de un numeroso ejército protestante y amparó los ataques corsarios contra la flota española. En represalia, el duque de Alba ordenó juzgar a Egmont y Horn, acusados de traición. Ambos fueron decapitados. Así comenzaba la guerra de los 80 años, la guerra de Flandes. A los ejércitos de la corona española, llenos de contingentes italianos, valones, flamencos y alemanes, no les habría costado gran cosa sofocar la revuelta. España era entonces la primera potencia mundial y por otro lado en Flandes eran muchos los que querían estar bajo del cetro español. Pero los rebeldes tenían apoyos poderosos: Inglaterra, los principados protestantes alemanes y ocasionalmente Francia, que descubrieron en aquel conflicto un excelente instrumento para menoscabar la hegemonía española. Así los nuestros se vieron haciendo la guerra a un enemigo que se reconstruía sin cesar cada vez que era derrotado. Flandes terminaría convirtiéndose en nuestro Vietnam. Era un 18 de agosto de 1567 cuando las tropas del duque de Alba llegaban a la vista de Bruselas. Habían partido desde Milán 2 meses atrás. Quedaba así abierto el camino español, que a partir de entonces sería la principal ruta de los tercios, y fue una hazaña logística sin precedentes. Las posesiones de los monarcas españoles en el centro de Europa abarcaban un mosaico discontinuo de territorios que iban desde Sicilia en el sur hasta Holanda en el norte. Era la herencia de los Habsburgo, que incluían de sur a norte Nápoles y Cerdeña, el milanesado, el franco condado, Luxemburgo y Flandes. Desde Nápoles hasta Bruselas, 1.682 kilómetros. Cubrir tal distancia con los medios y vías del siglo XVI era poco menos que imposible para un ejército con sus pertrechos. Para asegurar sus posiciones militares en el norte, la corona recurría habitualmente a los barcos. La armada castellana era la más fuerte de Europa y las rutas hacia esos mares estaban abiertas para nuestros barcos desde la Baja Edad Media, cuando comenzó el tráfico comercial de lanas y paños. Ahora bien, la ruta marítima tocaba las costas francesas y Francia estaba habitualmente en guerra con España. Quedaba el auxilio de los ingleses, pero he aquí que al trono inglés llegó en 1558 la protestante Isabel I, que tardó muy poco en apoyar a los rebeldes calvinistas de los Países Bajos e incluso declararnos la guerra. Los caminos del mar se volvieron de lo más peligroso.
Como la ruta naval quedó bloqueada, a España se le planteó un problema logístico de gran magnitud. ¿Cómo hacer llegar a Flandes tropas de refuerzo desde Italia? La única opción era el camino terrestre, pero la ruta era disuasoria. Los Alpes, el Jura, la Selva Negra, los Vosgos. Hoy en día es una región abundantemente urbanizada, pero en el siglo XVI era bosque virgen o sierra impenetrable, sin más camino que las sendas de herradura y violentos cursos de agua apenas vadeables con frágiles puentes. Por otra parte, aquellos ejércitos no eran una tropa ligera. La hueste incluía miles de hombres con su impedimenta, carros, artillería, sus mujeres, niños, víveres para avituallarse por el camino e incluso ganado vivo. Era una locura y, sin embargo, no había otro camino que aquel. El primero en intentarlo fue Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. Tenía que llevar 10.000 hombres desde Italia hasta Flandes. Salió de Milán, donde se había reunido la tropa, cruzó los Alpes por Saboya. Por delante de la tropa, exploradores y zapadores acondicionaban los caminos en una titánica obra de construcción. Junto al jefe marchaban decenas de dibujantes y cartógrafos para levantar plano y paisaje de la ruta. El ejército atravesó después los bosques del Franco Condado para llegar a Lorena y enseguida Luxemburgo. ¿Cómo habituallarse a lo largo de tantos días? Los territorios que atravesaban el camino eran súbditos de la corona, de manera que quedaba vetado echar mano del recurso habitual de los ejércitos de aquel tiempo, a saber, el pillaje de los campos y ciudades. También esto era precisamente organizarlo racionalmente, o sea, pagar las provisiones, pero con el menor coste posible. Y el duque de Alba tuvo la feliz idea de perfeccionar el sistema francés de etapas. Oficiales españoles se adelantaban al contingente, llegaban a los pueblos por donde el ejército iba a pasar y pactaban con las autoridades locales la apertura de un mercado. Cada pueblo organizaba una subasta y el ganador aprovisionaría a las tropas, de manera que el ejército se garantizaba el mejor precio para los víveres y, de paso, el comercio de la comarca se enriquecía notablemente. El territorio amigo del obispado de Lieja cubría el último tramo del camino hasta Flandes. De Milán a Bruselas, más de 1.000 kilómetros a una media de 23 kilómetros diarios. Fue una hazaña extraordinaria. El camino español siguió abierto por muchos años. Cuando Saboya cambie de alianzas, años más tarde, la ruta se desviará al este por el Tirol y Alsacia. En total, entre 1567 y 1620, los ejércitos españoles llevarán más de 123.000 hombres desde Italia hasta Flandes. Nunca nadie había hecho nada igual. En 1618 fue elegido emperador del Sacro Imperio el católico Fernando II, al que de inmediato se opuso la nobleza bohemia, protestante. Esta eligió como rey a Federico V del Palatinado, y cuando Fernando II envió a 2 consejeros católicos como adelantados al palacio de Razzani, estos fueron arrojados por la ventana. Aunque la rebelión llevaba meses de preparación, este es el momento que se considera como el comienzo del largo conflicto. El emperador Fernando II solicitó entonces ayuda de su sobrino Felipe III de España. A su vez, los bohemios se dirigieron a los príncipes alemanes protestantes, sobre todo al calvinista Federico V. La revuelta se extendió por los territorios protestantes, que contaron con el apoyo del sultán turco Osman II. Aunque los imperiales vencieron en Sablat a la Unión Protestante, esta se rehizo y, contando con la ayuda de los transilvanos, se hicieron retroceder a aquellos en 1620. Entraron entonces en escena los españoles, que forjaron una alianza con los sajones para atacar a los protestantes en Bohemia, mientras las tropas de Ambrosio Spínola retenían a la Unión Protestante. La unión de los ejércitos imperiales bávaros y españoles condujo a la batalla de la Montaña Blanca, que pondría Bohemia en manos del Sacro Imperio durante los siguientes siglos. Las campañas bohemia, húngara y del Palatinado terminaron con una aplastante victoria católica, lo que provocó la alarma entre las potencias protestantes en Europa, siendo Cristian IV de Dinamarca quien comenzó la invasión de Alemania en 1625, aunque, abandonado de todos, resultaría derrotado por el imperial Wallenstein en el puente de Dessau y por el general Tilly en Luther.
Cristian se retiraría en 1629 por el Tratado de Lübeck, abandonando la guerra, aunque al año siguiente tomaría el relevo Gustavo Adolfo de Suecia, también sufragado por el cardenal francés Richelieu, quien había hecho con Dinamarca, deseoso de poner fin al poder español en Europa, su gran enemigo. El rey sueco obtuvo grandes victorias sobre Tilly, que ocupó el lugar de Wallenstein y murió en el campo de batalla. El propio Wallenstein moriría a manos de uno de sus hombres y la situación, favorable a los suecos, sobre todo tras la batalla de Lützen en 1632, no cambiaría hasta la victoria imperial en Nerlingen, posible gracias a la ayuda española que precipitó la participación francesa. Los franceses, pese a ser católicos, temían el poder Habsburgo en Viena y en Madrid, que prácticamente rodeaba sus tierras, y estaban decididos a alinear a la mayor cantidad de fuerzas contra estos. En 1636 Richelieu comenzó la guerra, pero sus tropas fueron duramente derrotadas principalmente por los españoles, que llegaron a amenazar París. Cuando Richelieu murió en 1642 y su rey Luis XIII al año siguiente, ambos bandos estaban razonablemente equilibrados. La ascensión al trono de Luis XIV con su favorito Mazarino fue saludada por la victoria española en Honecourt, quien prometió doblegar a la Francia enemiga de los Habsburgo, pero la sublevación de Cataluña terminó provocando la derrota de Rocroi en mayo de 1643. A partir de entonces, suecos en el este y franceses en el oeste atacaron simultáneamente entre 1647 y 1648 y obtendrían una posición que les conduciría a la firma del Tratado de Westfalia, que representaría una ruptura con el pasado europeo y marcaría el futuro del continente para los siguientes siglos. España, que continuaría su guerra contra Francia, y los Habsburgo, en general, serían los grandes perdedores de la guerra. 11 años después, la paz de los Pirineos, en 1659 entre ambos, consagraría a Francia como primera potencia europea. La guerra de los 30 años devastó Europa central, se produjeron hambrunas y epidemias que diezmaron las poblaciones en todo el continente y llevó a la bancarrota a no pocos reinos. La cantidad de pueblos, castillos, residencias, casas y campos destruidos es incalculable.